buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Hemos dedicado una semana a hablar de la mitología griega, otra a la mitología egipcia y otra a la mitología nórdica. Probablemente estas tres sean las más populares y conocidas entre todos los que nos gusta la mitología en general. Pero esta semana comenzamos a darle lugar a las mitologías que quizás no conocemos tanto. En esta ocasión, a la mitología china. En primer lugar, vamos a conocer un dios, o mejor dicho, una diosa, la más popular y venerada del panteón de los dioses chinos. Vamos a conocer a Nuwa, diosa de la proliferación y creadora de la raza humana. En la mitología china, la humanidad fue creada por una diosa llamada Nuwa. Sin embargo, dar vida a la humanidad fue solo el comienzo de su asombrosa historia. La mayoría de las culturas tienen una diosa madre de algún tipo. Estas son figuras femeninas benevolentes que crean personas, aseguran su reproducción continua y las protegen de los daños. En China, esta diosa era Nuwa. Ella hizo a los primeros humanos para curar la soledad de estar entre las primeras deidades. Nuwa también era la diosa del matrimonio. Su unión fue la primera de su clase y sentó el precedente para tales ceremonias entre el pueblo chino. Sin embargo, en la historia, Nuwa era más que una simple esposa y madre. También era la diosa inventiva que salvó al mundo de la catástrofe después de gobernar como reina. Según la leyenda, Nuwa creó a la humanidad porque estaba increíblemente sola. Reunió arcilla y figuras con forma de dioses. Hizo los primeros personajes de arcilla amarilla y los moldeó cuidadosamente a mano. Sin embargo, este método llevaba mucho tiempo y era agotador, y Nuwa deseaba que mucha más gente le hiciera compañía. Para acelerar su creación, empezó a arrastrar una cuerda por un charco de barro para producir en masa formas humanas. Así le dio vida a su nueva gente, pero seguía estando sola. Como incluso fabricar gente con barro requería mucha energía, les dio la capacidad de reproducirse por ellos mismos, para poder tener más compañeros sin tener que hacerlos ella misma. Los humanos pronto se extendieron para cubrir la tierra, pero los efectos de la creación de Nuwa siempre fueron visibles. Los hombres hechos de arcilla, con los que había tenido mucho cuidado, eran los antepasados de la nobleza. En cambio, las personas más numerosas pero de menor calidad creadas con el barro eran los campesinos. Se dice que la cultura china comenzó en el tercer milenio antes de Cristo, poco después de que la tierra y la humanidad fueran creadas. La tradición dice que la tierra fue primero gobernada por 3 soberanos y luego por 5 emperadores. Estas personas pueden ser identificadas como héroes o dioses que tuvieron reinos extraordinariamente largos, mientras que los mitos de los 3 soberanos y los 5 emperadores son ampliamente conocidos en la cultura china. Sus identificaciones exactas son más esquivas. Al menos 11 figuras son nombradas en varias fuentes como uno de los 3 soberanos. Nuwa es una de ellos. Una gobernante femenina era rara en el mundo antiguo y su leyenda lo refleja. Tomó el trono después de que su hermano Fuxi dejara la tierra. Como la segunda de los 3 soberanos, ayudó a establecer el estándar para el gobierno chino. Sin embargo, ella no era una persona sin oposición. Un jefe de la tribu desafió su autoridad, obligándola a ir a la guerra. Nuwa derrotó al desafiante y lo llevó a la cima de una montaña. Sin embargo, su vergüenza por haber sido golpeado por una mujer hizo que se negara a rendirse pacíficamente. Creyendo que era mejor morir que vivir con tal vergüenza, el jefe se golpeó la cabeza contra el bambú celestial que crecía en la montaña. Este acto hizo un agujero en los cielos y trajo una gran inundación a la tierra. Fuxi no solo era el hermano de Nuwa y su predecesor como rey, también era su marido. Los dos eran hijos del emperador de Jade y vivieron solos antes de que otros hombres y dioses fueran creados. Fue esta existencia solitaria la que llevó a Nuwa a crear a la humanidad. Aunque eran hermanos, Nuwa y Fuxi empezaron a sentir algo el uno por el otro. Temiendo que no se permitiera tal acción, pidieron una señal para determinar si se les permitía casarse o no. El matrimonio de Nuwa con su hermano se permitió porque estaban entre los únicos seres de la creación. Sin embargo, todavía sentían vergüenza.
Tejían hierba para sostenerla delante de ellos, escondiendo sus rostros para que nadie viera la vergüenza asociada a su matrimonio. Sostener un abanico de esta manera se convirtió en una tradición para las novias chinas. El matrimonio de Nuwa y Fuxi fue el primero de este tipo en la historia de China. No solo estableció a Nuwa como diosa del matrimonio y las novias, sino que también estableció la precedencia de que los matrimonios se arreglaran por decreto divino en lugar de por preferencia personal. La historia más conocida de Nuwa, sin embargo, tiene que ver con la forma en que reparó los cielos. En esta historia, los cielos fueron dañados de alguna manera. Nuwa los reparó y al hacerlo, salvó al mundo. Hay muchas leyendas que describen este evento que dan varias razones para el daño. Como antes fue mencionado, una de las historias es la del líder de la tribu que desafió la soberanía de Nuwa, hizo un agujero en los cielos al golpear el bambú celestial y la inundación resultante mató a la mayor parte de la humanidad. En otra, los cielos se formaron originalmente de forma imperfecta. Esta imperfección se acentuó hasta que Nuwa la arregló. Una historia afirmaba que los 4 pilares que sostenían los cielos estaban de alguna manera rotos. Esto causó un caos que incluía pisos, incendios y animales particularmente feroces. 2 relatos afirman que los pilares se rompieron por peleas entre los dioses o los demonios. En cualquier caso, parte del cielo cayó y agrietó la tierra. Esto causó que la tierra se inclinara, así que la parte occidental de China estaba más alta que la oriental y los ríos fluían principalmente hacia el sureste. Sea cual sea la razón del daño, las historias generalmente coinciden en cómo Nuwa lo arregló. Recogió 5 piedras de diferentes colores de la orilla de un río y usó las piedras rojas, amarillas, verdes, negras y blancas para tapar el agujero en el cielo. Una interpretación tradicional de esto es que Nuwa creó los sutiles cambios de colores que a veces se ven en las nubes. Sin embargo, los mismos colores también tienen un significado religioso. Estos son los colores asociados a los 5 aspectos del Dios Supremo en la cultura china. También corresponden a los dragones que representaban los elementos. Se dice que Nuwa también mató a una tortuga gigante, a veces llamada Ao, y le cortó las patas. Las usó para crear nuevos pilares para volver a poner los cielos en su lugar. En algunas historias, sin embargo, esto no restauró perfectamente los cielos. Estaban eternamente inclinados porque una pierna tenía una longitud ligeramente diferente a las otras. Nuwa entonces deshizo el daño que había causado el desequilibrio entre los cielos y la tierra. Apagó los incendios, utilizó las cenizas para secar las aguas de las inundaciones y ahuyentó a las bestias salvajes y a los pájaros depredadores que habían amenazado a la humanidad. Muchas culturas tienen un mito sobre las inundaciones, pero el de China es algo único en el sentido de que entra más en detalle para decir cómo se redujo la inundación que cómo fue causada en primer lugar. Nuwa era venerada como creadora y protectora, pero en algunas leyendas también era inventora. En concreto, se dice que Nuwa creó al menos 3 tipos de flautas. Las flautas Shenguan, Saengang y Jaluzi eran instrumentos tradicionales de diferentes regiones que se hacían con cañas, calabazas y tubos de bambú. El Shenguan estaba estrechamente asociado con el dominio de Nuwa sobre el matrimonio y la creación. Tradicionalmente se usaba durante el matrimonio y los rituales de fertilidad. El Sheng es uno de los instrumentos más antiguos de China y llegó a utilizarse en muchos tipos de actuaciones musicales. Aunque tradicionalmente estaba ligado a los ritos matrimoniales, se convirtió en uno de los instrumentos más emblemáticos en muchos tipos de composición, incluyendo la ópera. A pesar de su vinculación con estos instrumentos, Nuwa no fue específicamente venerada como diosa de la música o la interpretación. En cambio, el dios de la música era Bongwang. Sus inventos, sin embargo, llevaron a que Nuwa fuera reconocida en las artes. La decoración de los teatros chinos a menudo incluye imágenes de ella. Espero que el video haya servido para conocer más acerca de esta antigua deidad china. De ser así, me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.